Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Iniciamos este día viernes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, autorizándolo traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo les mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Os anuncio la buena nueva, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este día viernes nos encontramos con este texto de la primera lectura impresionante que creo que a cada uno de nosotros nos hace falta. Nos hace falta todavía mucho llegar a ese encuentro con el Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos Saulo cayó de su caballo, no lo narra el texto, daré una explicación más profunda un poco más adelante, y lo envolvió una luz celestial. El encuentro con Jesús cambia, el encuentro con Jesús es radical, el encuentro con Jesús no es para quedarnos donde mismo, sino el encuentro con Jesús es para obedecer lo que Él nos manda. En este encuentro con Jesús entre Saulo de Tarso y Jesús, todavía no sabe ni quién es, pero sin embargo obedece la voz de aquel que le dice: ve a la ciudad y quédate ahí. Y hay mucho simbolismo en este texto de esta lectura de hoy, pero como andamos tan aprisa, tan a la carrera, tan preocupados, nos preocupa más la epidemia del coronavirus, del COVID-19, que la palabra de Dios. Encontrarnos con la palabra, encontrarnos con este Jesús vivo y resucitado, es encontrarnos con el gozo y la alegría de la Pascua del Señor, porque ha vencido la muerte. El encuentro de Jesús con Saulo de Tarso es el encuentro a la conversión. Recordemos lo que pasa. Es que cuando ya estaba cerca, lo envolvió un resplandor y cayó a tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le da una orden: levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. No se pone rejejo, ni renuente, ni busca pretexto, ni mucho menos. Si tenía sirvientes y llevaba un escuadrón, ¿por qué no le dijo a su escuadrón: regrésenme para atrás a Roma? No, sino que él ya obedece esa orden de Jesús. Y es lo que a nosotros todavía hoy nos hace falta, escuchar la voz del Señor que nos sigue hablando. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos quiere decir? ¿O qué es lo que a mí me quiere decir para no meterlos en problemas a ustedes? Y ya depende de lo que Dios me quiere decir a mí hoy en esta lectura. Siguiendo el texto de la lectura, que es mucho para meditar y para reflexionar, se quedó 3 días sin comer. Y aparte también estaba ciego, sin comer y sin beber. 3 cosas, 3 días, y 3 días sin comer y 3 días ni beber nada, hasta que fue Ananías a mirarlo. Y Ananías, por medio del Señor, le regresa la vista, aunque Ananías no quería ir porque pues sentía un poco de recelo, porque decía: ese hombre al que tú me mandas tiene una orden para llevar a tus santos a Jerusalén, y que tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse los presos a los que invocan tu nombre. Pero lo maravilloso es de que el Señor le dice: anda, ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes. Eso es lo grandioso del texto de la lectura de este día, de que Dios se vale hasta de lo más miserable para dar a conocer su nombre, para dar a conocer su grandeza. Y es donde nosotros tenemos que hacernos pequeños para entender cómo Dios nos está hablando. Ayer, cuando se mandó la postal de las buenas noches, alguien me hizo una buena pregunta y yo lo contesté también. Esa pregunta es que encierra un mensaje. Dios se vale, probablemente, no recuerdo bien el texto ahorita de la postal que se mandó ayer de buenas noches, ¿verdad? Pero es prácticamente lo que estamos hablando, este texto de esta lectura. Cómo Dios se puede valer de algo que hace daño, de algo que a veces nosotros decimos no vale nada. ¿Cómo? Eso de acuerdo al corazón de Dios. Dios se fija en nuestros corazones para hacernos grandes a los ojos de los hombres o para hacernos débiles a los ojos de los demás.
pidiendo siempre a Dios que nos ayude adelante y sacar fuerzas de donde ya no tenemos para salir. Ahí nos dice que Saulo se levantó, recobró la vista, fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. A nosotros en esta cuarentena que estamos viviendo, creo que nos hace falta volver nuestra mirada a Dios, comer lo que tengamos, tomar agua y levantarnos y proclamar que Dios vive y vive entre nosotros, con alegría, con un gozo pascual. Pero, queridos hermanos y hermanas, estamos muy lejos de llegar al encuentro con el resucitado. Para llegar al encuentro con el resucitado hay que seguir por un camino de piedras, lleno de espinas, de obstáculos, de brechas, de inseguridades, de temores, de miedos, de fatigas, de fracasos. Y cuando llegamos ahí nos quedamos estancados porque no hay solución. Pero Dios es solución, Jesús es solución, Jesús es vida, Jesús transforma, Jesús redime, Jesús viene a salvarnos. El broche de oro es el Santo Evangelio. El que come mi carne y bebe mi carne tiene vida eterna y vivirá para siempre. ¿No nos basta eso? ¿Qué más queremos, mis queridos hermanos? ¿Queremos que Dios baje de la cruz hacia nosotros y nosotros sintamos sus brazos sangrantes porque se ha desprendido de la cruz? Sentir el calor de Él, su cara destrozada en nuestro pecho, para verdaderamente sentirlo, palparlo y estar como Santo Tomás. Si no meto mis dedos en los agujeros de sus manos y mi mano en su costado, ¿no creeré? ¿Acaso somos como Tomás? No, mis queridos hermanos. En este tiempo de Pascua es el resucitado que sale a nuestro encuentro a buscarnos y a decirnos: miradme, aquí estoy con ustedes, voy caminando, así como con Saulo se le aparece, y ya no se llamará Saulo más, ya no será más Saulo, sino que será Pablo de Tarso, el apóstol escogido y elegido por Dios. Pidamos al Señor que su infinita misericordia, Él también se apiade de nosotros, que nos ayude a reconocer nuestros pecados y nosotros sepamos reconocerlo. Ya no como los apóstoles en la fracción de pan, ya no como Saulo en el camino a Damasco, sino más bien siendo humildes y escuchemos la voz del Señor que nos llama. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Los dejo con esa pregunta, con esa palabra, para que ustedes también la hagan vida, como nosotros en nuestra vida. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Que el Señor nos bendiga a cada uno de vosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.